Es una visión típica moderna. Ver a la raza humana sentada firmemente en la cima de la cadena alimenticia. Nuestras armas de caza tecnológicamente avanzadas, que incluyen todo, desde arcos y flechas hasta potentes rifles de largo alcance, nos han permitido llegar a una posición de dominio absoluto sobre el reino animal, hasta el punto de que los animales que alguna vez fueron amenazas para nosotros, como las manadas de lobos errantes, ahora son nuestros compañeros más cercanos. Nuestras ciudades populosas y a menudo seguras disuaden a los animales peligrosos de entrar en nuestras casas y arrebatarnos como una comida fácil. E incluso cuando entramos en los dominios salvajes de los grandes parques nacionales del mundo, muchas personas están informadas de manera segura sobre cómo no caer víctimas de un gran gato o oso atacante. Sin embargo, esto no siempre fue así. Lanza una piedra a una corta distancia hacia atrás en la historia evolutiva de nuestros antepasados, y verías una historia muy diferente. Desde el momento en que los homínidos bajaron por primera vez de los árboles y caminaron erguidos por las sabanas de África, teníamos enormes objetivos en nuestra espalda. Animales depredadores, tanto extraños como familiares, acechaban en las hierbas largas, las copas de los árboles, las profundidades de los lagos y ríos, e incluso a plena vista. Casi donde sea que los humanos migraron en la Tierra, algo estaba allí esperando para resultar mortal, para aquellos que no estaban preparados o mal equipados para defenderse del ataque. Hoy exploraremos los años de historia evolutiva, cuando los humanos aún no habían reclamado su dominio sobre el reino animal. Exploraremos la evolución humana en su totalidad, examinando las criaturas mortales del pasado e incluso del presente de la Tierra, que habrían causado un gran daño a nuestros antepasados de manera oportunista. Exploraremos los gigantes de la Edad de Piedra, esas primeras amenazas en la antigua África, así como algunos miedos más inesperados con los que tuvieron que lidiar aquellos que nos precedieron. Siéntate y relájate mientras exploramos los tiempos en que los humanos eran presa, examinando las criaturas aterradoras y asombrosas que una vez nos causaron daño. Hoy en día los perros y gatos son las mascotas más comunes en hogares de todo el mundo, con millones y millones de hogares que poseen al menos uno de estos leales y amigables compañeros. Los gatos y perros fueron domesticados muy temprano en la historia humana y han permanecido como un elemento básico de la cultura humana desde el mismo día en que comenzó a suceder. Las familias de gatos y perros, Felidae y Canidae respectivamente, son hoy en día grupos diversos de mamíferos carnívoros que se pueden encontrar en gran parte del mundo en alguna capacidad, desde los pumas y jaguares de las Américas hasta los leones de África y los tigres de Asia. Son algunos de los animales depredadores más fácilmente reconocibles en el mundo, y eran mucho más diversos en los años que abarcan el comienzo de la historia humana. África fue, y aún es, hogar de uno de los grandes felinos más mortíferos en los años en que nuestros antepasados dieron sus primeros pasos erguidos, el leopardo. Estos grandes felinos, reconocidos por sus abrigos manchados y su tendencia a trepar árboles, están perfectamente adaptados para cazar primates. Expertos en cazar tanto en el suelo como en la cima de los árboles, los leopardos son depredadores sigilosos de emboscada, que se sabe que toman a los monos como una fuente principal de presa. Pueden abrirse camino hasta los árboles por la noche, cuando los primates están durmiendo, tomándolos por sorpresa completa. Sus fuertes cuellos y mandíbulas los llevan a un lugar seguro para comer. Entonces puede que no te sorprenda que los leopardos fueran uno de los principales depredadores de los primeros humanos y homínidos que daban sus primeros pasos erguidos en las praderas de África subsahariana. No solo los leopardos pasan mucho de su tiempo cazando primates, sino que parecen estar específicamente especializados para hacerlo. En la actual Sudáfrica, en los dramáticos paisajes del Parque Nacional Kruger, más del 70% de todas las muertes de babuinos se pueden atribuir a la depredación de los leopardos. Y a su vez, más de la mitad de los animales capturados por los leopardos incluyen monos y simios.
Se sabe que han depredado simios tan grandes como chimpancés e incluso gorilas. Y un leopardo en la ciudad de Punanai, en Sri Lanka, se conoce que se llevó la vida de 12 personas individuales. Echa un vistazo a las amplias llanuras de África en la actualidad y podrías encontrarte con uno de, si no el depredador más icónico del reino animal, el león africano. Estos poderosos depredadores de la cima viven en manadas a través de las sabanas y llanuras del África subsahariana, y son conocidos por su capacidad para cazar algunos de los herbívoros más grandes, fuertes y rápidos del continente. Los leones, en su forma moderna, habrían estado presentes en la escena en el Pleistoceno, cuando nuestros antepasados comenzaban a expandirse por las praderas de África. Hoy en día, representan una amenaza significativa para los primates, y han sido uno de los pocos carnívoros conocidos por cazar activamente a los humanos, cuando las condiciones son las adecuadas. Entre los años de 1932 y 1947, se cree que los leones fueron responsables de la muerte de más de 1.500 personas en el distrito de Njombe en Tanzania, y hay todas las razones para creer que este comportamiento habría sido presenciado en el momento en que nuestros antepasados comenzaban a caminar erguidos. Se sabe que los leones cazan chimpancés cuando se presenta la oportunidad, y se sabe que los chimpancés responden a este comportamiento con una serie de llamadas de alarma complejas, huyendo a los árboles y emitiendo una serie de gemidos cuando una caza es exitosa. Los científicos piensan que los primeros humanos pueden haber reaccionado de la misma manera, al menos antes de que evolucionaran los medios para defenderse adecuadamente con piedras y lanzas. Además, cuando el Homo erectus migró por primera vez a los bosques de bambú del sur y sureste de Asia, habrían entrado en contacto con otra cara familiar, el tigre. Los tigres, los depredadores apex de gran parte de Asia, se sabe que han cazado humanos con relativa facilidad en el pasado, con tigres individuales siendo culpados de muchos ataques a humanos en áreas determinadas. Utilizaban su icónico pelaje a rayas para mezclarse con las largas hierbas a su alrededor, lo que significa que si un homínido caminaba en el territorio de un tigre sin darse cuenta, no pasaría mucho tiempo antes de que se encontrara en el extremo receptor de enormes patas con garras y dientes afilados y penetrantes. Se sabe que una serie de especies de gatos extintas también cazaban activamente a nuestros primeros antepasados. Macarodas es un género de gato, y uno de la variedad de dientes de sable, cuyo nombre se traduce del griego al inglés como diente de cuchillo. Estuvo extendido por todo el mundo desde sus primeros comienzos en la época del Mioceno medio hasta su eventual extinción en el Pleistoceno. Se encontraba principalmente en África, Europa, Asia e incluso en América del Norte. Este gigantesco gato dependía de sus masivos músculos del cuello para asestar un golpe mortal a su presa, una dieta que a menudo incluía a nuestros antepasados. Se cree que era capaz de ejercer una gran precisión al atacar a su presa, utilizando sus caninos como tijeras para desgarrar a la criatura que luchaba con sus mandíbulas. Se cree que Macarodus cavir, una especie que vivía en el norte de África, en la época en que nuestros primeros parientes vieron llegar a Helanthropus judensis, en la misma área, pesaba hasta casi 500 kilogramos, 200 kilogramos, más que los tigres más grandes que existen hoy en día. De Sahelanthropus se han encontrado en estrecha proximidad a los grandes felinos, lo que indica que podrían haber sido una fuente principal de presas para estos depredadores de élite. Otro gato extinto extendido, esta vez de la variedad de dientes de sable, fue Homotherium, un gato que vivió en América del Norte y del Sur, Eurasia y África, desde el Plioceno hasta el Pleistoceno. Estaba adaptado para correr tras su presa, como un guepardo en lugar de confiar en ataques sigilosos de último minuto desde la hierba alta. Sus poderosas mandíbulas estaban diseñadas para sujetar a su presa y podían derribar animales tan grandes como elefantes pequeños.
Este mortal corredor de resistencia perseguía a nuestros antepasados a través de hábitats abiertos en altitudes más altas, lo que lo adaptaba perfectamente para correr a través de la estepa de mamuts de Eurasia y las grandes llanuras de América del Norte. Además de esto, nuestros antepasados también habrían tenido que lidiar con un género de gato de dientes de sable conocido como Megantherion, que vivió en toda África y gran parte del hemisferio norte en el Pleistoceno medio, cuando aparecían múltiples especies humanas tempranas. Robusto y corpulento, este animal se habría parecido a un jaguar, con proporciones más acordes a las de un gran león. Capaz de trepar árboles para perseguir primates, este gran gato también acechaba en las llanuras a animales como antílopes, elefantes, rinocerontes y caballos. Las generaciones posteriores de humanos que vivían en la estepa de los mamuts, así como en partes de América del Norte, habrían tenido que lidiar con lobos, tanto las variedades modernas como las temibles. Los lobos temibles, a diferencia de su representación en la popular serie de drama Juego de Tronos, eran solo un poco más grandes que sus parientes modernos, pero aún así podrían haber representado una amenaza significativa para las bandas nómadas de cazadores-recolectores cuando tenían suficiente hambre. Los lobos que no habían comenzado a ser domesticados por los humanos seguían siendo animales salvajes peligrosos, y las manadas de ellos podrían volverse fácilmente abrumadoras en las condiciones adecuadas. Hoy en día, se sabe que los lobos modernos matan a humanos, más a menudo en la primavera cuando acaban de nacer los cachorros de lobo, y la madre necesita encontrar suficiente comida para mantenerlos. Hay muchas razones para creer que antes de que los lobos lograran integrarse en las primeras sociedades de Homo sapiens, habrían cazado a estos cuando el momento era el adecuado. Las frías y norteñas extensiones de la estepa de mamut presentaban más desafíos que solo los elementos para nuestros antepasados. En estas regiones heladas, habían evolucionado enormes animales nuevos para cazar en las tundras, llanuras y bosques de Eurasia. Ursus belleus, el oso de las cavernas, era uno de esos animales. Este enorme y voluminoso oso, que habría parecido un oso grizzly mucho más grande, evolucionó hace alrededor de 100.000 años y permaneció junto a nuestros antepasados hasta hace unos 25.000 años. Se han encontrado restos de estos enormes osos en, como podrías esperar, cuevas donde pasaban el invierno en hibernación. Aunque los osos no habrían sido estrictamente carnívoros, complementando sus dietas con vegetación y fruta, habrían sido inmensamente peligrosos si se les perturbaba. Las tribus nómadas de humanos que se toparan con una cueva aparentemente abandonada habrían necesitado ser cautelosos antes de aventurarse en su interior. Perturbar a un oso de cueva durmiendo habría llevado a un enfrentamiento mortal donde las lanzas chocaban con las garras. Los humanos desprevenidos o imprudentes habrían tenido pocas posibilidades contra uno de estos increíbles mamíferos. Los primeros humanos que cruzaron a América del Norte desde el estrecho de Bering también habrían tenido el privilegio de encontrarse con Arctodus, el oso de cara corta. Cuando se ponían de pie, estos osos podrían haber alcanzado los 11 pies de altura y vivido vidas similares a sus contrapartes eurasiáticas. Los primeros americanos en busca de refugio debieron ser cautelosos. Los propios osos de las cuevas a menudo habrían entrado en contacto con otra especie norteña que habita en cuevas, la hiena de las cuevas, Crocuta crocuta spalea. Esta era una subespecie de la aún existente hiena manchada, que vivió en la estepa de mamuts de Eurasia durante el Pleistoceno medio y tardío. Era lo suficientemente grande como para derribar animales tan grandes como los bisontes de la estepa y los rinocerontes lanudos, y los encuentros humanos con hienas habrían sido comunes, especialmente durante los inviernos, cuando el espacio de las cuevas era muy disputado. Hubo una gran competencia, particularmente entre las hienas de las cuevas y los neandertales, y se piensa que las poblaciones de hienas de las cuevas
incluso podrían haber retrasado a los primeros grupos de Homo sapiens en su camino hacia América del Norte, como resultado de lo comunes y peligrosas que eran. Entre las variedades de animales de cueva presentes en la estepa de Mamut, los primeros humanos también debían tener cuidado con el león de las cuevas, Panthera spilea. Este gran felino, más grande que los leones modernos, se podía encontrar en toda Eurasia en el Pleistoceno tardío, y era un conocido cazador de humanos antiguos. A diferencia de los leones modernos, podría haber sido solitario, merodeando los bosques abiertos y las llanuras en busca de comida, que sería derribada completamente solo. Era más que capaz de derribar presas tan grandes como el buey almizclero y el uro por sí mismo. Y como tal, si un grupo de humanos se topaba con una cueva que ya pertenecía a un león de las cavernas, tendrían que estar preparados. Con tantos animales peligrosos presentes en las praderas y llanuras del Pleistoceno, podrías haber pensado que al menos habría un respiro de posibles ataques de animales del cielo. Desafortunadamente, nuestros antepasados sí cayeron víctimas de aves prehistóricas, que descendían desde arriba y se llevaban a nuestros jóvenes. Hoy en día, los ataques a humanos por parte de aves voladoras no son comunes, y normalmente no pensamos en las aves de presa, poniendo en riesgo a nuestra propia especie. Las aves de presa grandes, como los búhos, halcones y águilas, son capaces de levantar y llevarse perros y gatos pequeños, para consternación de los dueños de mascotas desprevenidos. Pero nosotros como personas generalmente estamos seguros. Para nuestros ancestros, en cambio, era distinto. Uno de los fósiles de homínidos más famosos es el niño de Tong, el cráneo de un niño de Australopithecus africanus de 3 años descubierto en Sudáfrica, en 1924. Fue el espécimen que llevó a la identificación de su especie, y ha sido descrito por expertos como el hallazgo antropológico más importante del siglo XX. Parte de lo que es notable sobre el cráneo del niño de Tong, sin embargo, es una serie de agujeros presentes en y alrededor de sus cuencas oculares. Se piensa que mientras el niño de Tong vagaba inocentemente por las praderas de Sudáfrica, una especie no identificada de gran ave de presa, posiblemente un águila, se abalanzó desde arriba, agarrando al niño por la cabeza. Lo suficientemente ligero para ser llevado al nido del águila, la cabeza del niño fue perforada por las enormes garras del pájaro, y como resultado se convirtió en una comida rápida para el águila y sus polluelos. El cráneo fue descubierto entre otros huesos, probablemente antiguas presas del águila, en lo que se considera una especie de nido, lo que implica que esta especie era un cazador formidable. No solo África presenció eventos como estos. Cuando los maoríes llegaron por primera vez a Nueva Zelanda, una enorme especie de águila, lo suficientemente grande como para cazar moas gigantes, un tipo de ave no voladora enorme, estaba presente en la isla. El águila de Haast, con su posible envergadura de 3 metros, habría sido una amenaza constante para los niños maoríes, descendiendo en picado cuando menos lo esperaban para ser llevados a sus nidos como presa. Cuando estas personas finalmente cazaron a los moas gigantes hasta su extinción en los años 1400, no quedaba suficiente presa grande para sostener las poblaciones de águilas de Haast, y pronto se extinguieron ellas mismas, para deleite de los maoríes, podemos suponer. Hoy en día, los primates constituyen una parte significativa de la dieta de muchas especies de águilas en todo el mundo, y lo han hecho durante millones de años. Cuando consideras los hábitos de un águila filipina y un águila arpía de la actualidad, 2 especies que cazan casi principalmente primates, puedes ver fácilmente cómo los jóvenes de nuestros antepasados podrían haber estado en un riesgo masivo. Además de compartir el mundo con muchas especies de carnívoros megafaunales en el Pleistoceno,
Una gran cantidad de herbívoros agresivos habrían vagado por la tierra junto a nuestros antepasados. Muchos de estos herbívoros habrían sido fuentes de alimentos arriesgadas, pero gratificantes para los primeros humanos, y aunque no cazaban activamente a las personas, algunos de ellos habrían sido enormemente agresivos. Piensa en las llanuras de la África moderna. Cada año mueren más humanos a causa de hipopótamos, elefantes africanos y búfalos del Cabo que por leones y leopardos. Durante la temporada de apareamiento, los elefantes machos pueden ser extremadamente agresivos, mientras que estadísticamente los hipopótamos son el mamífero más peligroso en África. Los mamíferos herbívoros de África, en el momento en que nuestros antepasados llegaron por primera vez a la escena, habrían representado amenazas significativas si nuestros antepasados se adentraban en su territorio sin darse cuenta. Dinotherium, un proboscideo extinto relacionado con los elefantes modernos, es un ejemplo principal de esto. Existió hasta el Pleistoceno temprano, la época en que los australopitecos estaban bajando de los árboles y adentrándose en las praderas, y ambos habrían entrado en contacto frecuentemente en África. Este enorme herbívoro, que en algunos casos podría haber crecido hasta más de 4 metros de altura, lucía largos colmillos curvados hacia abajo que sobresalían de su mandíbula inferior. Cuando estaba en estado de must, un periodo de niveles elevados de testosterona que se observa en los elefantes machos durante la temporada de apareamiento, este habría sido uno de los animales más peligrosos del planeta, con una probable tendencia a embestir cualquier cosa que invadiera su territorio. 13 toneladas de músculo y peso corriendo hacia un pequeño Australopithecus desarmado habrían sido una receta para el desastre. A menos que los simios pudieran llegar a los árboles a tiempo, había pocas razones para albergar alguna esperanza de supervivencia. En la estepa de mamuts, una plétora de herbívoros peligrosos habría vivido junto a nuestros primeros antepasados y primos Homo sapiens y Homo neanderthalensis. En primer lugar, los mamuts lanudos habrían estado presentes en vastas manadas, cazados por los primeros humanos. Extremadamente peligrosas por sí mismas, las cacerías de mamuts de los primeros humanos habrían necesitado ser coordinadas y practicadas, con la combinación correcta de tecnología, sigilo y, en algunos casos, trampas. Lo mismo se puede decir del rinoceronte lanudo y su pariente cercano, el Asmotherium. Los humanos del Pleistoceno habrían entrado en contacto frecuentemente con estos peligrosos herbívoros, y el primero, con su largo cuerno en forma de cuchilla y tendencia agresiva, habría sido un adversario formidable en cualquier escenario. Además de la presencia de estos mamíferos, también tenemos ejemplos como el ciervo gigante, Megaloceros, también conocido como el alce irlandés, presente en Eurasia al mismo tiempo que nuestros primeros antepasados llegaron a la región. Mucho más grandes que cualquier ciervo vivo, sus colosales cuernos habrían puesto un violento fin a muchas cacerías, muchas de las cuales podrían haber resultado en 1 o 2 muertes, si no se ejercía la debida precaución. En las llanuras de América del Norte se estaban produciendo escenarios similares. Los mastodontes, similares a los elefantes y mamuts, se desplazaban pesadamente por las llanuras de lo que ahora son los Estados Unidos, más que capaces de causar un daño extremo a los primeros humanos, si se encontraban en el lugar equivocado en el momento equivocado. Un herbívoro mucho más extraño también prosperaba en las praderas de América del Norte, los perezosos terrestres. Algunos de estos imponentes Xenarthra eran del tamaño de los elefantes modernos, equipados con una actitud territorial y las largas garras de sus descendientes, que fácilmente podrían haber sido utilizadas para arremeter contra cazadores desprevenidos o imprudentes que se abrían camino a través de las tierras de los perezosos terrestres. Al sur, animales como el Didacurus habrían vagado por las pomposas praderas de lo que hoy es Brasil. Este gigantesco pariente del armadillo, del tamaño de un auto grande,
habría estado equipado con una dura caparazón y un garrote con púas en el extremo de su cola flexible, Anisondamin. Respuesta mamífera al Ankylosaurus del Mesozoico. Quizás una de las cacerías más difíciles de toda la megafauna del Pleistoceno. Estos herbívoros bien defendidos probablemente fueron mejor dejarlos en paz. El agua era una necesidad constante para los grupos nómadas de homínidos, desde los primeros australopitecinos hasta nosotros. Aunque los ríos y lagos atravesaban los entornos de los primeros humanos en todo el mundo, aquellos que bajaban a recoger agua o beber necesitaban ser extremadamente cautelosos. Muchas fuentes de agua dulce habrían estado ocultas por el barro y la vegetación, haciendo difícil ver las amenazas que ocultaban. En primer lugar, la mayor amenaza de las fuentes de agua habrían sido los cocodrilos. Uno de estos cocodrilos era el Crocodylus anthropophagus, cuyo nombre se traduce literalmente como cocodrilo que come humanos. Los humanos y otros homínidos habrían sido una fuente de alimento clave para este gigantesco reptil que vivía en la garganta de Olduvai en Tanzania, la misma ubicación habitada por las primeras especies de Homo, el Homo habilis. Se han descubierto fósiles humanos en la región, con mordeduras de cocodrilo incrustadas profundamente en los huesos, causadas por cocodrilos que saltaban del agua en el último segundo, arrastrando su presa profundamente en el agua turbia, para realizar el característico giro mortal de cocodrilo. En otras partes de Kenia, es probable que el Crocodylus torbjarnarsinai cazara a los primeros humanos en el lago Turkana. Con 8 metros de largo, esta era la especie más grande de crocodylus conocida por la ciencia hasta ahora, mientras que los humanos que vivían en la zona en ese momento eran mucho más pequeños de lo que somos hoy. No podemos incluir un segmento sobre reptiles devoradores de hombres sin considerar la megafauna de Australia. Las primeras personas que pisaron la vasta y ecológicamente diversa isla se habrían encontrado con algunos de los reptiles más temibles que han caminado por la Tierra desde la era de los dinosaurios. Un animal que se encontraba en Australia cuando llegaron las personas fue Megalania, también conocido por su nombre científico Varanus priscus. Este era un lagarto monitor, un pariente masivo del dragón de Komodo moderno. Los fósiles indican que este gigante, al igual que sus parientes dragones de Komodo, era venenoso, capaz de derribar grandes presas con solo una mordida, esperando que el veneno surta efecto una vez administrado. También se encontró en Australia cuando los humanos llegaron por primera vez a Quincana, un género de cocodrilo conocido en Queensland en el Pleistoceno, que creció hasta casi 6 metros de largo, dependiendo de la especie en cuestión. A diferencia de los cocodrilos modernos, Quincana era capaz de correr a toda velocidad por la tierra con patas adecuadas para correr. No se cree que haya pasado mucho tiempo en el agua debido a la longitud y forma de sus patas, que mantenían su gran cuerpo completamente fuera del suelo. Mientras que muchos cocodrilos dependen del agua para ahogar a su presa, Quincana no podía hacerlo. En lugar de tener dientes cónicos y agarradores como un cocodrilo moderno, los dientes de Quincana eran más como cuchillos cerrados, capaces de cortar y desgarrar trozos de carne. Dado su increíble tamaño y probable velocidad, los humanos poco equipados estaban casi seguramente en el menú de este gigantesco cocodrilo. Si los gigantescos lagartos monitor venenosos y los cocodrilos terrestres corredores no eran suficientes para preocupar a nuestros antepasados australianos, también estaba Wonambi, una colosal serpiente de 6 metros de largo, nombrada en honor a la serpiente mítica del folclore del tiempo de los sueños aborigen. Este era un gran constrictor, que usaba su largo y musculoso cuerpo para exprimir el aire de los pulmones de su presa. Una vez que Wonambi tenía su agarre en un humano antiguo, no había mucha esperanza de soltarlo.
La fuerza de la serpiente habría superado la fuerza de la víctima la mayoría de las veces, y luchar solo haría que la muerte llegara más rápido, mientras el enorme reptil apretaba su agarre en el torso de la pobre presa. Una vez que la presa estaba muerta, Wonambi comenzaría el proceso de deglución, cerrando sus enormes mandíbulas sobre el cuerpo sin vida de su víctima. Es fácil olvidar que los primates mismos a menudo tienen tendencias carnívoras. Los babuinos, por ejemplo, pueden ser monos extremadamente agresivos, y se sabe que los chimpancés de la selva tropical africana actúan con violencia excesiva en disputas territoriales con su propia especie. A lo largo de la evolución humana, no es descabellado pensar que ocurrió lo mismo. Piensa en lo territoriales que pueden ser los humanos modernos. Quizás los antiguos grupos de humanos que vagaban nómadamente por la estepa de mamuts a menudo se encontraban en conflicto con grupos rivales por recursos, espacio o refugio. Los científicos incluso han desenterrado una serie de fósiles de neandertales de Europa que parecen haber sido canibalizados. Pero este no era un comportamiento común. No habría tenido mucho sentido que los neandertales cazaran activamente a los de su propia especie. Cuando las poblaciones eran escasas en la estepa de los mamuts hacia el final del Pleistoceno, por lo que se piensa que estos humanos pueden haberse consumido entre sí con fines de supervivencia. Quizás en tiempos de gran hambruna, tenía sentido lógico para ellos matar y comer a un miembro más débil del grupo, con el fin de mantener a flote a toda la familia. También está la teoría de que estos neandertales podrían haber sido comidos ritualísticamente, lo que parece menos probable que la tercera teoría, que esto representa un ejemplo único de supervivencia mezclado con un posible asesinato en defensa propia. Si no fuera por nuestra capacidad para moldear el mundo natural a nuestro alrededor, hasta hacerlo irreconocible, es probable que todavía nos encontraríamos a merced de los carnívoros salvajes hoy en día. Piensa en la cantidad de animales peligrosos de los que no hemos hablado hoy, que aún existen ahora. Tiburones, orcas, serpientes venenosas, pumas, algunas especies de aves e incluso invertebrados. Es fácil olvidar que algunos animales siguen siendo extremadamente peligrosos cuando se sienten amenazados o tienen hambre. Escenarios con los que nuestros antepasados habrían tenido contacto frecuentemente en su viaje evolutivo. Desprovistos y despreparados, existen muchas amenazas para los humanos modernos en la naturaleza de la actualidad. Nos hemos vuelto dependientes de la tecnología para cazar en exceso a estos animales, y muchos de los animales que solían cazarnos ahora están en rápido declive en todo el mundo. Aunque los esfuerzos de conservación están evitando la caída de estas increíbles criaturas, vale la pena recordar las luchas de nuestros antepasados y cómo, desde una perspectiva puramente biológica, dependen de nosotros tanto como nosotros dependemos de ellos.